Saludos Marvel Zombies del lugar. Hoy os traemos una guía de lectura para que os podáis introducir sin miedo alguno en una de las más apasionantes parcelas que existen en Marvel Comics. La parcela de los hijos del átomo, de los positivos en el factor X, los mutantes, la patrulla X, los X-Men. ¿Quién no ha visto X-Men? X-Men 2 o la de Decisión Final, es mejor no verla. Días del futuro pasado, Primera Generación. Todas estas películas ya hemos visto que no respetan en nada el espíritu. Sí que respetan el espíritu, pero no respetan los orígenes de las viñetas originales. A pesar de ello, encontramos que seguir las distintas colecciones de los X-Men puede ser bastante caótico, sobre todo para un lector neófito como muchos de vosotros. Y es que no hay que obviar que los X-Men se han convertido en una de las franquicias más poderosas de Marvel, llegando a acumular más de 10 colecciones regulares en un solo mes, lo que puede provocar que más de uno tenga miedo de acercarse a una franquicia como tal. Aquí lo que vamos a intentar hacer es concretar y marcar una serie de etapas con las que cualquier lector neófito pueda introducirse a la lectura de estos cómics sin miedo alguno de perderse. Ante todo, aclarar que no recomendaremos clásicos al uso porque pensamos que es mejor empezar a leer desde un material mucho más contemporáneo y actual que no empezar desde la época de los 60. En quinto lugar tenemos la etapa de Chris Claremont. 16 años dicen mucho de lo que representó este autor para los mutantes. Y es que en 1976 el autor recalaría en una colección que había sido cancelada anteriormente por Marvel y conseguiría lo inaudito que fue volver a poner el candelero a los mutantes e incluso erigirlos como una de las fuerzas más poderosas dentro de la editorial, ofreciendo una etapa inolvidable y que a día de hoy aún tiene un fuerte peso dentro de todas las tramas, ya que muchas de las tramas que estamos viendo son o remakes o rémoras de lo que vimos en la etapa de Claremont, marcando a fuego su paso e introduciendo personajes tan carismáticos como fueron Lobezno, Tormenta, Rondador Nocturno, Coloso, entre otros. La etapa de Claremont marcaría un antes y un después, haría que los mutantes como tal cambiaran un poco el trasfondo y las tramas argumentales por las que se movían y los llevarían a distintos parajes del universo Marvel e incluso se atreverían a crear de nuevos, y sería lo más grande que se ha hecho nunca en Marvel, configurando una etapa para el recuerdo y una etapa sobre todo que haría que muchos lectores acabaran amando a los personajes, porque ante todo uno de los grandes alicientes de este autor fue que supo trabajar a todos los personajes y darles una personalidad propia y supo darles vida. Al contrario que Capitán América o Iron Man, ante todo estos personajes tenían nombre y apellidos propios. En ningún momento a un fan de la etapa de Claremont no oirás hablar de Tormenta o de Cíclope, sino les oirás hablar de Scott Summers, Ororo Monroe, Kurt Warner, es decir, todos a través de sus nombres y sus apellidos antes de su nombre código. Y eso es algo realmente importante porque Claremont llevó la humanización de los personajes superheroicos a otro nivel. En cuarto lugar, he decidido poner Ultimate X-Men, no porque sea de las mejores etapas, pero sí que es una de las etapas que permiten introducirse al mundo de los X-Men sin ningún temor. Ultimate X-Men es una serie que tiene 15 años desde su creación y fue la forma que tuvo Marvel de aunar las viñetas y el cine a través de una colección que permitía ver desde una nueva panorámica la creación de la Patrulla X como si se hubiera creado en el siglo XXI, con un descarnado y cínico Mark Millar y una pletora de dibujantes que hacían de la serie una de las más grandes de este presente siglo. La etapa de Mark Millar es lo más recomendable y potable que apareció en esta
vorágine que supuso la nueva línea definitiva de Marvel. Son 33 números. Y en 33 números el autor lo que consigue es remakear las sagas más importantes, sobre todo las de Claremont, y darles una impresión nueva y una nueva capa de colores que hará las delicias de la gente que sobre todo salió de las salas del cine adorando a los X-Men y quieren introducirse en el mundo de la lectura porque es este el puente que sirve para la introducción de espectadores a neófitos, con unos diálogos muy cínicos, llenos de metareferencias. Tenemos unos personajes que se despegan por completo de los icónicos que ya conocíamos y que nos van demostrando que no está todo escrito y cambiando por completo la dinámica del grupo y de muchos personajes que ya teníamos asentados, además de que el universo Ultimate nos demostró algo, y es que puede ser del todo imprevisible, ya que todo el mundo podía morir, todo el mundo podía resucitar dependiendo del guionista de turno. En tercer lugar, recomendaría la etapa más contemporánea de la Patrulla X, que es la de Brian Michael Bendis. La trama de Bendis es muy sencilla, es la Bestia cuando después del evento este de Vengadores de la Patrulla X se da cuenta de que los mutantes no tienen un futuro un porvenir muy halagueño, y entonces se pone a recorrer el pasado y decide viajar al pasado y arranca del pasado al quinteto original de la Patrulla X y los transporta a nuestra época contemporánea, convirtiéndose en un sentido homenaje a la mítica saga Días del Futuro Pasado. Sin duda, una vuelta de tuerca que nos permite reafirmar el papel de la Patrulla X original, es decir, de Grey, Cíclope, el Hombre de Hielo, el Ángel y la Bestia, ante los nuevos X-Men que fueron apareciendo a lo largo de los años. La etapa de Bendis se divide en dos frentes. Tenemos la visión edulcorada, adolescente, neófita, que tiene la nueva Patrulla X, y por el otro lado tenemos la imposible Patrulla X, donde vemos a Cíclope tras los eventos del crossover entre los Vengadores y la Patrulla X, y cómo debe afrontar las consecuencias inmediatas del nuevo panorama de los mutantes. Es una gran historia río que se va dividiendo en distintos arcos argumentales, y en todos ellos pues vamos observando distintos rincones del universo Marvel y de los X-Men, presentando tanto nuevos personajes como reafirmando y rediseñando otros viejos para estos nuevos días y para que creen más afición entre los lectores. Sin duda, una etapa recomendada para aquellas personas que quieran sumarse al carro de inmediato y no tienen ningún tipo de pérdida, ya que no es una serie que desentrañe mucha complicación a la hora de abordarla de buenas a primeras, y que permite que la transición sea lo menos traumática posible para aquellas personas que quieran empezar a leer los X-Men de inmediato. Es una serie con unos diálogos muy frescos, muy ingeniosos, un tratamiento de personajes envidiable y unas tramas que puede que los Deus Machina que prepare el autor no sean lo mejor, pero que al menos ayudan a crear esa epicidad que demandan los X-Men, con unos dibujos que harán las delicias de aquellos que busquen un apartado gráfico envidiable, porque Brian Michael Bendis siempre se agencia los mejores dibujantes que tiene la editorial. Ante todo, comentar que soy un devoto y ferviente fan del trabajo de Brian Michael Bendis, ya que para mí ha sido y es el autor que me permitió entrar a Marvel sin ningún tipo de trauma. Es decir, mucha gente tendrá a Claremont, otros a Kurt Busiek. Para mí Bendis ha sido mi padrino en Marvel, por lo que si veis que hablo mucho de Bendis, ya sabéis por qué. En segundo lugar tenemos los Astonishing X-Men de Joss Whedon y John Cassaday. Sobre todo es importante remarcar estos dos nombres porque durante 25 números esta dupla escribió una de las mejores sagas de los X-Men en
este presente siglo. Y ante todo hay que comentar que es autocontenida, es decir, está libre de crossovers, de cruces, de interferencias editoriales, y es una historia que concibió Joss Whedon de inicio a final. Todo va sobre ruedas, no hay que seguir ninguna otra más, y es importante remarcar esto porque en los X-Men siempre ha habido crossovers, siempre ha habido series que van por su lado. Sin embargo, aquí nos encontramos con 4 arcos argumentales de 6 episodios cada uno, y en todos ellos van aportando distintas piezas de un gran puzzle que conforma toda la etapa. Yo con esta serie fue como un sueño hecho realidad, porque ante todo soy un Whedonita a rabiar. Me encantó en su momento Buffy Cazavampiros, Ángel, Firefly, Serenity. Todo el trabajo de Whedon siempre me ha encantado, y una vez que supe que se iba a introducir en Marvel y encima iba a hacer X-Men, fue como... ¿Me estás diciendo que Joss Whedon va a hacer X-Men? 2 de mis aficiones favoritas unidas en un solo... Es como... Dios santo, es como lo mejor que podía haber pasado nunca. Y creo que esta etapa resume bastante bien el tono de los X-Men y ayuda sobre todo a que los lectores neófitos que nunca hayan leído los X-Men sean introducidos de la mejor de las maneras, ya que es una etapa muy corta en comparación a otras y que tiene una solidez en el equipo creativo muy envidiable. Es una etapa muy recomendable. Y en primer lugar tenemos la etapa de Grant Morrison en los X-Men. A principios del presente siglo, los X-Men estaban de capa caída, no, lo siguiente. Entonces las nuevas mentes pensantes de las altas esferas editoriales decidieron darle a Grant Morrison las llaves del reino más poderoso que tenían, que eran los X-Men. Y el autor escocés más polémico del lugar decidiría reinventar los X-Men bajo una nueva panorámica y tocando temas que no se habían tratado hasta ahora, pero sobre todo dando un paso más en todo lo que habíamos visto hasta el momento de los X-Men. Una etapa concretada en 40 episodios, también ajeno a todo tipo de crossovers, donde el autor va construyendo una historia río que nos va transportando a distintos rincones del universo de los mutantes, creando un sentido homenaje a la etapa de Chris Claremont, sintetizada con lo mejor de nuestro tiempo contemporáneo. Drogas de diseño, temas de abordaje social como la homosexualidad y una serie de tramas que nos llevarían a descubrir una épica historia. Es una etapa grandilocuente, con unos diálogos endemoniados, un ritmo impresionante, te engancha cada episodio, va descubriéndonos historias y facetas de todos los personajes, crea una verdadera soap opera con todos los personajes, con sus rolletes, con Jean Grey, y sobre todo no le da miedo a cambiar pilares fundamentales que ya teníamos asociados de los X-Men, e incluso mete el dedo en la llaga en según qué cuestiones. Todo ello siempre homenajeando la etapa de Claremont y convirtiéndose, al fin y al cabo, en una crítica al género del superhéroe y más concretamente de los mutantes, porque ya en sus últimos episodios descubrimos que todo tiene dobles y terceras lecturas y que si quisiéramos desgranar la etapa de Grant Morrison podríamos desgranarla desde distintos puntos de vista. Ante todo comentar que a pesar del guión, en la primera recta de la etapa de Grant Morrison no contaría con los mejores dibujantes, porque habría alguno como Frank Whiteley que chapó, pero hay otros como Igor Corday que era mejor que se cortara las manos y dejara de dibujar, porque madre mía qué podrido dibujó. A pesar de los dibujos que no acompañaban al principio, la etapa se disfruta, se lee sin ningún tipo de impedimentos. Con solo conocer a los personajes principales y haber visto las películas no te vas a perder para nada, porque todos los personajes que van presentando son más o menos conocidos ya por el gran público, y todos los enemigos que el autor se va sacando del sobaco son enemigos que están condicionados sobre todo por el fuerte arraigamiento
social que nos estamos viviendo o estuvimos viviendo a principios del siglo, disfrutando de lo mejor que se han hecho en los X-Men en los últimos años, con permiso de Whedon. No os dé miedo empezar por Grant Morrison porque descubriréis que los cómics ante todo no son para niños. Sobre todo hay que fijarse en los guionistas y ver qué tipo de etapas se concretan, porque los guionistas son muy importantes en esto de los cómics y los guionistas son los que llevan siempre la batuta y los que mueven la historia y los personajes. Es por ello que tampoco hemos recomendado más allá de estas etapas que consideramos que son las más importantes para introducirnos en este subuniverso, y ya a través de esta introducción seréis vosotros los que elijáis si es que queréis seguir con ello y descubráis las nuevas o las viejas colecciones que hay, porque las hay, porque tenemos distintos spin-offs que superan con creces las originales, pero que ya hablaremos sobre el tema en próximos vídeos. Si os ha gustado, ponedle like, compartid el vídeo, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Excelsior, saludos.